No importa en qué momento de tu vida veas este video, tu mente siempre te dirá que el Bitcoin está demasiado caro para comprar. La razón principal por la que digo esto es porque muchas personas creen que el Bitcoin está muy caro para iniciar en el mundo de las criptomonedas. Y déjame decirte algo, esto apenas es el inicio del camino. Hoy en día casi todas las cosas de nuestro mundo han sido sustituidas las versiones análogas por versiones digitales mucho más eficientes. Tal cual como ocurrió con los teléfonos en los años 90, donde tenías que teclear los números para llamar. En la actualidad son sustituidos por teléfonos inteligentes. O quizás cuando enviabas cartas por correo y se tenía que esperar hasta una semana para que la otra persona la recibiera y fue sustituido por el correo electrónico. Y de esto no va a escapar el dinero. En esta ocasión les explicaré por qué considero yo que el Bitcoin es la nueva versión digital del oro y mostrarles por qué el oro, como la fuente real de dinero a través de los últimos años, inclusive antes de Cristo, es la versión análoga del dinero. Y el Bitcoin, apareciendo en escena apenas hace 10 años, de hecho rápidamente está tomando su lugar como la nueva forma digital del oro. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote a Local Bitcoin a través de mi enlace, el cual dejaré en la descripción de este video y también en mi biografía. Primero que nada, dejen de creer de que el Bitcoin es una moneda tradicional. Las monedas tradicionales bajan de valor con el tiempo y han habido miles y miles de monedas a través de la historia del mundo. ¿Y dónde están el día de hoy? Todas a cero. Y para los que creen que el dólar no se devalúa, algo que es muy común sobre todo en Latinoamérica, y es que el dólar está sufriendo una devaluación abismal. Solamente en 2020 se crearon el 24% de los dólares que se han creado en toda la historia. Un ejemplo muy sencillo son la cantidad de estímulos económicos que se dieron tanto a empresas como a personas que se quedaron sin trabajo en el caso de Estados Unidos, sin contar los 1.9 billones que acaban de aprobar en el 2021. Eso significa que a mayor cantidad de dinero impreso, significa que el dinero que ya está en la calle vale menos. Así que para los que creen que no se devalúa, déjame decirles que sí se devalúa. Y que con esos 100 dólares que tienes cada vez vas a poder comprar menos cosas a medida que pasa el tiempo. Cosa que no ocurrirá con Bitcoin, porque ya sea que mañana caiga a la mitad y pasado mañana suba el doble, en el largo plazo déjame decirte que solo habrá 21 millones de Bitcoin, ni más ni menos. Y nadie más va a poder crear más, de los cuales ya han sido minados 18 millones. El Bitcoin a mi parecer es un almacenamiento de valor, como por ejemplo, los diamantes valen más que los dólares, ¿cierto? Y aún así no hay suficientes diamantes para repartirlos en todo el mundo. El oro vale más que los dólares, pero no hay suficiente oro para cada persona en el mundo. Pues exactamente ocurre con el Bitcoin. Piensen en Bitcoin como almacenamiento de valor, lo cual es mucho más importante y mucho más valioso que una moneda tradicional. Nosotros, claro está, vamos a ganar dinero producto de nuestro trabajo en monedas tradicionales, pero vamos a almacenar en Bitcoin. Y a medida que eso suceda, estaremos almacenando en un activo que no controla ninguna institución y mucho menos podrá seguir imprimiendo, haciendo que pierda totalmente su valor. ¿Por qué dije en un inicio que Bitcoin apenas está empezando su camino? Y es que Bitcoin hasta ahora, a pesar de que pareciera de que te estás quedando de último, todavía falta muchísima gente para que entre en este mundo. Sin ir muy lejos, el Bitcoin solo ha alcanzado el 2% de la capitalización que existe en el oro en este momento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en oro hay trillones de dólares invertidos y a pesar de que hay un montón de gente invirtiendo en Bitcoin, solo hay un 2% de esas personas y de dinero que se encuentran invirtiendo en oro. ¿Por qué? Porque el oro ha sido toda la vida un activo refugio. El Bitcoin está llamando mucho la atención, pero todavía no llega ni al 2% de lo que hay invertido en oro. Eso nos puede garantizar y asegurar que en el largo plazo, ojo, en el largo plazo, basta con que Bitcoin, por ejemplo, llegue a un 4, para no ser muy ambicioso, o al 10% de lo que es el oro. Estamos hablando de quintuplicar el mercado actual. Estamos hablando de que no va a valer 50,000, sino que va a valer 5 por 5, 25, o sea, 250,000 dólares. Por eso las personas que dicen que el Bitcoin va a llegar a 100,000 o a $1,000,000 suena loco, pero no lo es. En el corto plazo sí lo sería, pero en el largo plazo no lo es, porque mientras más gente invierta en Bitcoin, va a subir más el precio del Bitcoin. Y lo puedes ver con lo que vale el Bitcoin actualmente. Bien. Les estaré dejando en la descripción de este video o en mi biografía el enlace por si aún no se han abierto una cartera digital en Bitcoin para que comiences a resguardar. Y si no sabes, también he dejado en mis videos anteriores un tutorial gratuito sobre cómo hacerlo y cómo comprar y vender Bitcoin. Un saludo y nos vemos en el siguiente.